este organismo de los operarios guadalupanos, que va a ser base al mismo tiempo del así llamado Círculo Católico Nacional, que nació en 1909 y fue la primera agrupación política confesional, encabezada por el ya mencionado Vizcarra y también por Gabriel Fernández Omellera, concebida como una sociedad cooperativa limitada que tenía el propósito de extender la acción católica a todas las clases de la sociedad por cuantos medios se pudiera. Entre los medios que se buscaron promover fue la formación de bibliotecas, de salas de lectura, la publicación de periódicos católicos, de libros, de folletos, etc. De manera significativa se señalaba que el establecimiento y patrocinio de agrupaciones obreras y la organización de sociedades obreras cooperativas y mutualistas, cajas de ahorro, Raiffeisen, que fue un alemán que promovió unas cajas de ahorro para ayudar a los pequeños propietarios, agricultores, campesinos a ser autosuficientes frente a los grandes monopolios que ya en este tiempo se estaban formando y ante los cuales quedaban demasiado desprotegidos. Estas cajas de ahorro también abundaron en toda la geografía mexicana. Ligas para proporcionar trabajo a los socios. Se trataba de una serie de organizaciones con gran alcance social, estimulada por estos obispos, muy activo Moray del Río, incluso el delegado apostólico en esa época, Giuseppe Ridolfi, y aun cuando todavía no se planteaba de manera abierta la intención de incidir en la política y mucho menos en el contexto de la efervescencia electoral que había en el país en 1909, no podemos borrar de la historia la intensa actividad que desarrollaron estos grupos, estas agrupaciones. Después de la renuncia de Díaz a la presidencia y de Ramón Corral a la vicepresidencia, efectuada el 25 de mayo de 1911, los dirigentes católicos, laicos y sacerdotes se reunieron para discutir lo que convenía hacer. Algunos consideraron que había llegado el momento de lanzarse a la política y apoyar a los candidatos de la oposición para democratizar el país. Esa era la posición que sostuvo un jesuita de nombre Bernardo Bergoen, que presentó un programa intitulado Unión Católico Social de los Católicos Mexicanos. Otros, como el padre Eduardo Correa, estaban cansados de la falta de garantías y libertades y de la exclusión que habían vivido los católicos. Aun cuando la idea de formar un partido católico para contrarrestar las posiciones de los partidos liberales tradicionales estuvo presente desde 1908 y con mayor fuerza desde 1909, los esfuerzos habían sido dispersos hasta abril de 1911, cuando los católicos de Puebla y de Morelia, con la aprobación de sus respectivos obispos, formaron una agrupación política con el título de católica. La reacción de los arzobispos de México y de Guadalajara, deseosos de organizar un partido, fue inmediata. Consideraron que había llegado el momento de dar una orientación a los católicos para evitar que proliferaran partidos católicos regionales. Así, el 3 de mayo, el arzobispo de México, Moray del Río, se reunió con los integrantes del Círculo Católico de México para planear la fundación de un partido con carácter nacional. Y el 7 de mayo de 1911 se anunció
la fundación del Partido Católico Nacional, nacido como fruto del movimiento social católico y las orientaciones del Papa Pío X. El programa y los estatutos de lo que podemos llamar el efímero Partido Católico Nacional, aquí en la diapositiva algunos integrantes del partido, fueron publicados en la Ciudad de México ese mismo año y aclararon que no volvía los ojos al pasado, sino al presente, y con el empeño de trabajar por la justicia y la libertad. De esa manera se desvinculaba de su antecesor, el Partido Conservador, disuelto por el triunfo liberal sobre el imperio de Maximiliano en 1867. Por eso se afirmó que se defendería la independencia, la integridad y la inviolabilidad del territorio nacional. Se adoptó el postulado maderista de la no reelección y el libre sufragio, la inmovilidad del poder judicial y la libertad de enseñanza, sin imponer, esto es muy importante, una educación exclusivamente católica. Simplemente se hablaba de una educación en los valores morales y religiosos. Se postulaba la aplicación de los principios cristianos en el mundo del trabajo, el fomento de instituciones de crédito para la agricultura y la industria en pequeño, sustrayéndolas así de la usura, el sindicalismo. Si triunfaban en el proceso electoral, los candidatos del Partido Católico se comprometían a llevar a cabo un gobierno bajo las normas y el orden social católico. A pesar de la gran difusión del partido en toda la República, de hecho les presento un mapa que tampoco es muy claro, pero los estados coloreados con un color negro son los que más presencia tuvieron del Partido Católico Nacional. Desde luego, Nuevo León también tuvo presencia del partido, aunque en menor grado. Los miembros del partido, al exponer su programa y al contar con el apoyo de la mayoría de los obispos mexicanos, y conste que digo la mayoría porque no fueron todos, el obispo Montes de Oca de San Luis Potosí se pronunció en contra del partido porque no rechazaba la Constitución de 1857, que mucho propugnaba por quitar los privilegios de la Iglesia con los que pues esta había contado. Pero la mayoría pues apoyó el partido. Tuvo una gran difusión, llegó a tener 783 centros, casi 500,000 de socios en toda la República, pues gracias al apoyo de la mayor parte del clero, con incluso una actitud integrista que finalmente lo dañó, porque cerrarse a las demás propuestas, pues en definitiva fue lo que llevó también al partido a su extinción. Sentirse dueños absolutos de la verdad o tener el monopolio de la verdad, pues creo que a todos nos daña. Las fuerzas políticas católicas estuvieron incluso divididas dentro del partido por la extracción diversa de las clases de sus integrantes. Por un lado, la clase propietaria, que se oponía a todo proceso social que condujera al atropello de la propiedad privada, y por ende, pues también se encontraban por otro lado los campesinos, las clases más desprotegidas, los revolucionarios como Zapata, que en algún momento, pues sin ser abiertamente anticlericales, apoyaban algunos de estos postulados, pero criticaban que el partido no diera pautas para soluciones reales al problema agrario.